Hola amigos, ¿cómo están? Esta es una clase más de química simple, esta vez con el tema las sales neutras. Como sabemos bien, las sales neutras son compuestos químicos que se forman a partir de la reacción química entre un ácido y una base, obteniendo la sal más agua. Esa es la fórmula general. Pero para las sales neutras, nosotros tenemos la combinación de un ácido hidrácido más una base, con lo cual se obtiene la sal neutra más agua. La sal neutra tiene una fórmula general MX, es decir, contiene un catión metálico y un anión no metálico, que es siempre un anión proveniente de los halógenos o de los anfígenos, es decir, esta molécula solamente puede ser flúor, cloro, bromo, yodo, azufre, selenio o teluro, cualquiera de esos 7 elementos no metálicos. En fórmula general la representaríamos el ácido hidrácido como hidrógeno con el no metal, más una base que sería el metal con el grupo OH, obteniendo la sal neutra de fórmula general metal con el no metal y más H2O. Vamos a ver dos ejemplos simples para poder entender este proceso. Vamos a utilizar un ácido como por ejemplo el ácido sulfídrico. ¿Sí? El ácido sulfídrico que se escribe intercambiando valencias en el caso del hidrógeno, que tiene valencia más 1 en todos los compuestos químicos, excepto en el caso de los hidruros metálicos y no metálicos. Pero como estamos hablando claramente de que aquí el ácido es hidrácido, entonces está utilizando obligatoriamente su valencia más 1. Entonces, en el caso del azufre, el azufre, tanto los halógenos como los anfígenos que forman los ácidos hidrácidos siempre lo hacen con una valencia única negativa, con su valencia negativa. En el caso de los anfígenos siempre tienen valencia menos 2. Recuerden que también tienen más 2, más 4 y más 6. Pero aquí solamente utilizan la valencia menos 2, porque inclusive electrónicamente tienen polaridad opuesta. Entonces eso es un factor importante para formar la molécula. Intercambiamos las valencias y me queda H2S. Más, vamos a utilizar el magnesio con el grupo OH. El grupo hidroxilo siempre maneja valencia menos 1, mientras que el magnesio tiene valencia única más 2. Al intercambiar estas valencias nos queda la fórmula escrita de esta manera, ¿sí? MgOH2. Obtenemos la sal neutra, que está compuesta por el catión metálico, magnesio, y el anión sulfuro. ¿Por qué le digo sulfuro? Porque el anión que proviene de un ácido hidrácido siempre cambia su terminación hídrico, que en este caso es ácido sulfídrico, cambia hídrico por uro, ¿sí? Esto debemos recordar siempre, ¿no? Que la terminología hídrico, del cual provienen los ácidos, derivan en sus aniones para las sales uro, mientras que los ico terminan en ato y los oso en ito para las sales. Entonces nosotros estamos en este caso particularmente, por eso es que estamos utilizando el término sulfuro. Luego, más agua. Aquí recién tengo los elementos constituyentes de la sal neutra, pero no sé cuál es su fórmula molecular. Para entender cuál es la fórmula molecular, entonces debería intercambiar valencias. Cabe mencionar que en este proceso de formación de una sal o de cualquier sal, no existe cambio de valencias en los elementos antes y después de la reacción química. Es decir, no existe oxidación ni reducción. Siempre se mantienen constantes esas valencias, porque son reacciones de neutralización. Toda sal que se obtiene de cualquier tipo, sales neutras, sales oxisales, sales ácidas, sales básicas, sales dobles, sales mixtas, etc., todas esas sales son producto de una reacción de neutralización en donde no hay
variación en las valencias o números de oxidación de aniones o de cationes. Bien, entonces aquí el magnesio con valencia más 2, sulfuro con valencia menos 2. Al intercambiar estas valencias nosotros deberíamos escribir subíndice 2 para el magnesio y subíndice 2 para el azufre. Pero como estos dos términos son simplificables, la mitad en ambos casos es 1, entonces me queda simplemente un átomo de cada uno, lo cual no se escribe en química, ¿sí? Pero se sobreentiende que hay un átomo de magnesio y un átomo de azufre. Vamos a escribir entonces la reacción química acá para la... Perdón, nosotros hemos utilizado ya esta metodología para obtener la fórmula de la sal neutra. Pero podemos utilizar otro método. Este otro método consiste en emplear las estructuras de Lewis. Las estructuras de Lewis o de Lewis, como ustedes la quieran llamar, utiliza las fórmulas desarrolladas de los compuestos químicos para, en el proceso, ir formando las moléculas de agua necesarias en una reacción de neutralización. Entonces, aquí escribiríamos de la siguiente forma: el ácido sulfídrico, el azufre con sus dos hidrógenos, es la fórmula desarrollada, y acá también en el hidróxido de magnesio, el magnesio con sus dos grupos OH. Bien, entonces aquí nosotros tendríamos la formación de la primera molécula de agua y la formación de la segunda molécula de agua. Vemos que las moléculas que se han formado de agua son 2, 1 y 2, lo cual escribo acá. Vean que inclusive hasta este método me permite ya balancear también la ecuación. Entonces utilizo, tengo 2 moléculas de agua, me han quedado sobrantes un catión magnesio y un catión sulfuro, lo cual queda coincidente con el procedimiento anterior. He utilizado una molécula de ácido sulfídrico, una molécula de hidróxido de magnesio. ¿Cuáles son los nombres? Utilizamos la nomenclatura tradicional, en primer lugar, según la cual se nombra primero el anión y luego el catión. En este caso, sulfuro, que es el anión, ¿sí? Recuerden que como proviene del ácido sulfídrico, estoy cambiando su terminación ya cuando se convierte en sal a sulfuro. De magnesio. Para el nombre stock, en cambio, el nombre stock lo que utiliza es la misma terminología que la nomenclatura tradicional, pero con la diferencia de que el catión se debe mencionar con números romanos su valencia. Entonces sería sulfuro de magnesio 2. Ahora, aquí vamos a hacer un pequeño cambio. Resulta que, de acuerdo a la IUPAC, en la nomenclatura stock yo debo mencionar el catión con números romanos su valencia, pero sin embargo, cuando el catión tiene valencia única, no hace falta escribir la valencia o el número de oxidación de este elemento, debido a que según la regla es valencia única, entonces no hace falta. Por lo tanto, los dos nombres coinciden en nomenclatura tradicional y stock. Mientras que en la nomenclatura sistemática, yo debo emplear el nombre indicando átomo por átomo y elemento por elemento con prefijos de cantidad. Primero, asimismo, nombrando el anión. Como hay un solo anión, y esto solamente cumple para los aniones, yo debo utilizar el término mono o el prefijo mono, que significa uno. Monosulfuro de magnesio.
Cabe recalcar que el término mono, que me indica un solo átomo, un solo anión, solamente cabe para los aniones, monosulfuro. Para los cationes, como aquí hay un solo átomo de magnesio, no hace falta utilizar el término mono porque sería redundante para esta nomenclatura. Entonces sería suficiente nada más que monosulfuro de magnesio. No cabe el término monosulfuro de monomagnesio, sino monosulfuro de magnesio. Pueden coincidir estos prefijos en el caso de que hayan dos términos, qué sé yo, disulfuro de dimagnesio, en eso no hay problema. Pero para cuando hay un átomo de cada uno, ya sea un átomo de anión y uno de catión, sí puedo utilizar el término mono para el anión, pero para el catión solamente el nombre del catión. Como ven ustedes, esto es un ejemplo sumamente sencillo y vamos a ver ahora rápidamente otro ejemplo, pero utilizando un catión que sea polivalente. Pasamos a borrar esto y utilizamos el otro ejemplo. Digamos que estamos en el caso en el que utilicé el ácido bromhídrico más, pongamos, el hidróxido férrico, obteniendo una sal neutra que contenga el catión metálico, hierro, y el anión bromuro, más agua, más H2O. Ahora, en este caso, ¿cómo sé yo que se escribe así el ácido bromhídrico? Bueno, es que el bromo, al igual que los demás halógenos, siempre utiliza la valencia -1 y el hidrógeno siempre utiliza valencia +1. Al intercambiar sus valencias vamos a ver que la fórmula molecular me queda de esta manera, un hidrógeno y un bromo. En el caso del hidróxido férrico, cuando yo digo o utilizo el término ico, estoy usando la valencia mayor de este elemento. El hierro tiene valencias +2 y +3. Como estoy utilizando el término ico férrico, entonces significa que estoy utilizando la valencia +3. Normalmente tendríamos así, ¿no es cierto? Y el grupo hidroxilo tiene valencia -1. Al intercambiar valencias, entonces, esta valencia +3 viene a ser subíndice del OH y la valencia -1 subíndice del hierro. ¿Sí? Entonces me queda de esta forma. Ahora, ¿cuántos átomos de hierro y cuántos de bromo tiene esta sal neutra? Pues simple, ¿no? Utilizamos la valencia +3 del hierro, -1 del bromuro, y con lo cual yo paso a intercambiar estas valencias. +3 que pasa a ser subíndice del bromo, y el 1 que pasa a ser subíndice del hierro. Como sabemos, el subíndice 1 no es necesario escribirlo, con lo cual se entiende perfectamente que aquí hay un átomo de hierro y 3 de bromo. Hemos escrito ya la fórmula molecular de la sal neutra, pero yo puedo utilizar el otro método, ¿sí? Las estructuras de Lewis, para que yo pueda entender mejor este proceso de formación de esta sal con la consecuente formación también de agua. Es decir, ya también puedo balancear toda la ecuación química. Muy bien, entonces utilizo las fórmulas desarrolladas de cada componente. En este caso del ácido bromhídrico, un bromo con un hidrógeno unidos con enlace simple. Los grupos OH, 3 grupos OH por cada átomo de hierro. Y de aquí lo que me toca hacer es que sencillamente neutralizar y formar las moléculas de agua necesarias. He formado una molécula de agua, pero me quedan sobrando 2 grupos OH. Esto no debe quedar así. Ni grupos hidrógeno ni grupos OH deben sobrar en este proceso de reacción química. Por lo tanto, yo necesito neutralizar estas moléculas de OH poniendo
un ácido bromhídrico más, con lo cual neutralizo este OH formando una molécula de agua, y este grupo OH restante le saturo con otro ácido bromhídrico que aporta con su hidrógeno para que se neutralice y forme una molécula de agua más. De esta manera nosotros hemos formado una sal que contiene un átomo de hierro, lo cual es acá, y 3 átomos de bromo, lo cual está indicado acá, ¿sí? Y coincide perfectamente con el método anterior. Hemos utilizado 3 ácidos bromhídricos, un solo hidróxido férrico, ¿sí? Y he formado la sal, como repito, con un hierro y 3 bromos y 3 moléculas de agua. 1, 2 y 3 moléculas de agua, con lo cual ya queda balanceada la fórmula, la ecuación, perdón. De aquí vienen los nombres. El tradicional. Para el nombre tradicional de este compuesto, entonces, yo utilizo el nombre, primero voy a mencionar al anión. El anión es del ácido bromhídrico, por lo tanto ahora el nombre del anión es bromuro, correcto. ¿Sí? Entonces sería bromuro. Como he utilizado la valencia mayor del hierro, que es más 3, entonces le llamo bromuro férrico. Para el nombre stock, recuerden, utilizo asimismo el nombre del anión primero, bromuro, de, aquí utilizo la preposición de, hierro, 3. Aquí sí, obligatoriamente tengo que escribir el número de oxidación utilizado en esta reacción química, que es el caso del hierro, 3, en números romanos y entre paréntesis. Y finalmente el nombre sistemático. En la nomenclatura sistemática, recuerden, yo utilizo, o mejor dicho, nombro átomo por átomo y elemento por elemento. Es decir, aquí hay 3 átomos de bromo, entonces utilizo el término tribromuro de un solo átomo de hierro, entonces tribromuro de hierro. Nada más. Estos son los 2 ejemplos que tenía para ustedes para poder entender mejor la formulación y nomenclatura de las sales neutras. Como ustedes ven, esto es como el título de esta clase. Química simple. Todo esto es simple. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.